Así inicia Es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, en titulares. En noticia Brasil, la Policía Federal investiga las amenazas contra la vida del expresidente y candidato Luis Ignacio Lula da Silva, recibidas por correo electrónico. Allí se asegura que será tiroteado en la sede del Instituto Lula en Sao Paulo. El Tribunal Supremo Electoral y hasta el Papa Francisco han llamado hoy a poner fin al odio y la violencia en esta campaña, que en 4 días llega a su fin. En noticia Bolivia, lideresas de organizaciones campesinas denuncian amenazas contra sus vidas por parte de sectores golpistas en el departamento de Santa Cruz. Al mismo tiempo, se cierran accesos a este departamento en rechazo al paro que protagoniza el gobernador Luis Fernando Camacho. En el resto del país, movimientos sociales y políticos están en alerta. Les contamos. En noticia Argentina, con una desafiante agenda por la reintegración, avanza la cumbre de cancilleres de la CELAC. Recuperación post-pandemia, lucha contra la corrupción, mecanismos de apoyo económicos entre países miembros son algunos de los asuntos clave en discusión. ¿Qué se necesita para amarrar este nuevo camino de integración en este nuevo tiempo? Lo analizamos desde una mirada feminista y descolonial. En noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Brasil, la justicia investiga nuevas amenazas de muerte contra el candidato a la presidencia Luis Ignacio Lula da Silva. En tanto, el Supremo Tribunal Federal evalúa la posible comisión de un delito electoral por parte de la campaña de Jair Bolsonaro por promover los fake news. Vamos a verlo. La Policía Federal abrió una investigación por la amenaza de muerte que recibió Luis Ignacio Lula da Silva tras la primera vuelta presidencial, a través de un correo electrónico en el que su emisor le aseguraba que sería tiroteado en la sede del Instituto Lula, en Sao Paulo. No es la primera vez que las autoridades ponen el ojo sobre amenazas a la integridad física del expresidente y, en general, al pacífico desarrollo de las elecciones. La justicia investiga al empresario bolsonarista Luis Enrique Cristani por un video en el que se le ve practicando tiro sobre una fotografía del exmandatario. También al empresario bolsonarista José Sabatini, quien apareció en otro video lamiendo un arma y ordena a Bolsonaro que tras ganar las elecciones dé un golpe al Senado y al Tribunal Supremo. A medida que se acerca la cita del domingo, crece el temor de que se produzcan episodios de violencia frente a una lista de 4 militantes del Partido de los Trabajadores asesinados por razones políticas los últimos días, y un discurso incendiario del candidato a la reelección, Jair Bolsonaro. Este miércoles, el Tribunal Superior Electoral rechazó el pedido de la campaña de Bolsonaro de suspender la emisión de propaganda del Partido de los Trabajadores en emisoras de radio por una supuesta difusión desigual de los spots en relación con su partido, el Liberal, al tiempo que acusan a la autoridad electoral de manipular el panorama a favor de Lula. El presidente del TSE, Alexandre de Moraes, señaló que la denuncia de Bolsonaro no tiene basamento más que una encuesta de una empresa no especializada en auditoría. Por este comportamiento, el organismo envió el caso a ser evaluado dentro de la pesquisa Fake News ante la posible comisión de un delito electoral, con el propósito de desbaratar la segunda vuelta de la elección. Además, las radios dicen tener pruebas para impugnar la encuesta utilizada por Bolsonaro contra el TSE. El llamado de la autoridad electoral es a llevar los últimos días de campaña en democracia. Parte de lo sucedido durante esa jornada que de inmediato analizamos, listo desde Brasilia, nuestro compañero de labores Beto Almeida. A su lado, su invitada de hoy, Sueli Bellato, es religiosa, abogada, activista de derechos humanos, con maestría en derechos humanos de la UNB. Hola Beto, adelante, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana, buenas noches a toda la audiencia de Telesur.
Hoy es un día muy tenso, muy frío, como se ve, pero también un día lleno de amenazas contra la vida del presidente Luis Inácio Lula da Silva y también la continuidad de las fake news, las mentiras. Y es sobre ese tema que vamos a hablar hoy con nuestra invitada Sueli Velato, que es religiosa, que es coordenadora de la Conferencia de Religiosos de Brasilia, sobre un tema que ha sido muy frecuente, con un volumoso espaço dentro da campanha eleitoral, que é a chamada guerra religiosa. Muito boas noites, muitas graças por aceitar nossa invitação. Como avalia que o tema religioso, os ataques infundados, mentirosos, de que Lula ia cerrar a igreja, como isso tomou tanto espaço dentro da campanha eleitoral? Por quê? O mau uso da religião na política forma vários fakes, várias notícias que são falsas e as pessoas que não têm uma boa formação, incluso religiosa, ingressam neste dilema aí de uso que temos vivido desde 2016, não? 15, 16, é impressionante. E a igreja não está apartada da sociedade e é afetada também por as fakes. Hoje há muitas informações que são desencontradas e há um cambio de tudo o que hemos vivido e alcançado com o Concílio Vaticano II e mesmo tivemos acá Jorge Bergoglio como o Papa, antes ainda como relator da Conferência de Aparecida, que é um grande marco em América Latina, América Central. Mesmo assim, a política ha contaminado de uma forma terrível as questões religiosas. Então, creio que é uma questão de boa formação, mala formação e de muitas fake news que temos sido afetados. Pero como las mentiras, que algunas son muy groseras, ¿no? Que Lula tiene pacto con el diablo, que Lula iba a cerrar iglesias, porque él fue presidente y no cerró ninguna iglesia. Sí. ¿Cómo eso está repercutindo adentro de la iglesia? Hay muchas personas que están junto con el actual presidente de la República que son de una orientación evangélica, pero no quiero dizer que son toda la gente evangélica que es cerrada o de má fe. Pero hay personas que se utilizan de lo discurso religioso para hacer discursos que no son verdaderos. Entonces, presidente Lula ha hecho muchos fatos como la marcha, la caminhada con Jesús, que era una forma de una expresión de aproximación con los evangélicos. Hoy se habla que son ellos que han feito. Creo que la poca comunicación que nosotros tenemos feito de los hechos que el presidente Lula, la presidenta Dilma han feito, nós agora pagamos um preço muito caro, que era a desinformação da gente e a capitalização que hace a gente que está junto com o presidente Bolsonaro. Esta senhora que ha sido eleita ahorita por Brasília, senadora Damares, é uma mulher impressionante, mala, porque se utiliza de las formas, de los subterfúgios más negativos do discurso religioso para afetar principalmente a gente mais simples. Lula nunca ha cerrado nenhuma igreja, é católico, é de uma tradição que vem de 3 matrimônios, os 3 matrimônios han sido hechos na Igreja Católica. No entanto, ele é acusado de não respeitar a família e que nós outros sabemos que tem 3, 4 famílias distintas, é o presidente atual e as pessoas que o seguem admiram e creem que é correto. Às vezes, um simples rótulo pode ter uma potência desinformativa, de preconceito muito grave. Por exemplo, quando se diz que
o presidente Lula, em um debate, Bolsonaro le diz, é um ex-presidiário. Sim. Como isso tem problema de conceitual, incluso? Este presidente é uma pessoa mala, é uma pessoa desumana, que não respeita sequer os sentimentos das pessoas. Lula não é um presidiário, ex-presidiário. Lula se tornou um sequestrado, um arrestado, que estuvo aí na cárcere mais de 500 dias por ordem de um juiz parcial, que para se aproveitar da situação, e incluso isso está fato comprovado, ele mesmo agora é um senador, e sua mulher, sua cônjuge, é também uma deputada pelo estado de São Paulo. Então, essa gente, a gente do Ministério Público que ha acusado Lula, também agora estão dentro do parlamento, Deltan Dallagnol, né? Então, se utilizou de uma forma muito terrível para impedir que Lula fosse nosso presidente legítimo. Se Lula tivesse concorrido com liberdade e as possibilidades, certamente seria ele e não Bolsonaro o presidente. Pero todo que se utilizou, incluso dos discursos religiosos, hace que tenhamos uma situação catastrófica hoje. A dúvida que tenho é como será recuperado a médio prazo. A curto prazo não hemos recuperado. A gente que está apoiando Lula certamente tem que saber que temos que nos manter na calle 24 horas por dia, porque o Congresso é o pior que se ha elegido hasta hoje. Então, essa gente vai estar preparada para hacer todos os malefícios ao Brasil e ao presidente Lula. Estudando a Bíblia, acompanhando o mensagem de Jesus Cristo, você sabe que era mensagem de justiça social, de amor à humanidade. Incluso está no livro de Engels, o cristianismo primitivo, lá nada que o cristianismo era um movimento revolucionário. Pero por que há tanta tergiversação em torno do mesmo conteúdo bíblico? Ou seja, interpretações que tentam favorecer setores sociais mais enriquecidos da sociedade, e aí adulterando a mensagem real e verdadeira de Jesus Cristo, que era para todos. Primeiro que Jesus Cristo é um ex-presidiário. Este, sim, do poder romano, é um prisioneiro que estuvo preso, torturado, e que, em minha fé, perseguido político de todo o poder religioso, o poder político, o poder econômico. Quando Jesus Cristo entra na casa do templo e encontra os vendilhões fazendo a mercancia, ele se põe contra eles. Então, é claro que a atitude de Jesus é uma atitude contrária aos poderes da época. Pero os primeiros cristianos siguen de la mesma forma as comunidades, as pequenas comunidades, e a partilha é o principal, não haver hambre. A Jesus lhe toca assistir os pobres, lo mesmo que nós temos em conta com os melhores teólogos da liberação que nos falam. Todo depende de onde pisas, o que tu coração sente. Se eu vivo em uma favela, se eu conheço o sentimento, o sofrimento do povo, eu tenho uma atitude. Se eu vivo em los palácios, terei possivelmente outra atitude. Jesus esteve junto com os mais pobres, compartilhou da situação de perseguição da gente, e todos seus amigos se terminaram perseguidos como ele. Hoje nós vemos a mesma coisa. Os líderes políticos, líderes religiosos, porque acá em Brasil, mesmo os líderes autênticos religiosos estão sendo perseguidos por sua posição, por sua atitude, por seu comprometimento, junto com eu he vivido na Paraíba, na diocese de Guarabira, uma diocese chica, não é muito grande, pero hasta o bispo que falava da fome, da situação, da miséria da gente, foi perseguido e atacado dentro da igreja. E uma coisa muito terrível, que sempre se teve uma atitude respeitosa com o sagrado.
Agora o sagrado parece que está vulgarizado. Então esta gente é capaz de entrar em dia da madre, da padroeira de Aparecida, da padroeira de Brasil, entrar na festa e fazer um grande escândalo, atacando, agredindo os sentimentos, a gente, a ponto de querer que as campanas, os sinos, se parassem para que pudessem fazer sua manifestação contrária à igreja. Então é de uma situação tão ridícula, mas eu creio que não seja só em Brasil. Há um movimento mundial terrível que nós temos que viver, convertir, passar por isso para superar todo isso por uma revolução. Que o presidente Lula sempre diz a revolução do amor e não do ódio, não das armas. Pero hoy el hecho concreto es que el candidato Lula fue amenazado de muerte. Uhum. O sea, Jesús fue torturado, murió ejecutado, perseguido político por un imperio, y el presidente Lula, que tiene un mensaje, él se declara cristiano incluso, sí, ¿no? Yo me quedé preguntando a la gente, Lula já ha sofrido tanto, desde sua infância, e depois toda a sua Escapou situação, da pena de morte, del hambre. Sim, e depois a vida toda aí como operário, como metalúrgico, preso no DOPS durante os 40 dias aí que estuvo junto com seus companheiros, numa situação muito difícil durante a ditadura militar. Eu me pergunto, será que este homem mereceria passar por tudo isso? Será que não seria um outro líder que deveria passar depois de tal? Pero me contestaram dizendo, não, Lula não aceitará que outro lhe dê a vida que ele quer dar para sua gente. Então, creio que é a extrema dedicação de oferta de sua vida, de seu compromisso com sua gente, mesmo que se diga que Lula não é um marxista ortodoxo, mas seus sentimentos humanos e toda a leitura, sua convicção nos hace admirar e respeitar muito esse homem. Eu acredito muito em Lula. Tu has vivido em El Salvador, tu has conocido Casaldáliga, Dom Tomás Balduino. ¿Qué ha pasado con la teología de la liberación en Brasil? ¿Hubo un enfraquecimiento? ¿Qué pasa? La Iglesia Mundial tuvo dos papas que tengan sus méritos, hay otros méritos, pero eran contrario a la teología de la liberación. João Paulo II e Bento XVI. Estes dois senhores hicieron um movimento contrário a toda a comunidade eclesial de base, todos os princípios invocados pelo Concílio Vaticano II. Então, agora, Papa Francisco tem trabalho muito intenso de recuperar o Concílio Vaticano II. E isso é uma coisa muito interessante no ano passado. Deveríamos ter uma Assembleia Eclesial em México. E os bispos queriam uma nova conferência como houve em Brasil, em Aparecida. O Papa Francisco disse, não vamos fazer, porque as lições que teríamos que ter feito de Aparecida não estão prontas. Vamos seguir trabalhando para ter um sínodo. Então, agora se caminha com dificuldades de interpretação incluso para um sínodo da sinodalidade, que se quer dizer em grego, caminhar juntos, vamos caminhar juntos. Então, temos que atravessar distintas pontes para nos encontrar como nação, como igreja e fazer a paz, reinar a paz entre nós outros e recuperar o Concílio Vaticano II. Las pastorales de la juventud, los indígenas, las carcerarias, la gente de la calle que vive lá, como estão trabalhando dentro desta campanha eleitoral que tem valores tão agredidos, os cristianos basicamente agredidos, e estas pastorales estão enfrentando todas essas ameaças e atuando. Sim. Imagina, o número que temos de gente desempregada, a falta de perspectiva da juventude. Claro que os cárceres estão muito mais llenos do que estavam antes.
Y la gente de la pastoral carceraria sigue con mucha coraje, con mucho amor, llevando la palabra de Dios a la gente, pero no es fácil, porque a distinción de tratamiento es para los evangélicos y para los católicos. Los evangélicos van para orar, para conformar, los católicos muchas veces van para cuestionar también, ¿por qué tú estás acá? ¿Por qué tú no estás en una fábrica, no estás en una escuela trabajando? ¿No? Y esto incomoda mucha gente, pero también admiro mucho la gente de la pastoral carceraria, lo Conselho Indigenista Missionário. Imagina o que es proteger, hacer un discurso de derechos de la gente por las demarcaciones de tierra que nunca más ha habido en este gobierno de Bolsonaro. Todo se ha parado para que los tractores se pasasen por cima, por arriba de la tierra de los indígenas. Mismo así, la gente del Conselho Indigenista sigue trabajando amenazado, con mucha gana. Pero la última pregunta, hermano Sueli Velato, es sobre el esfuerzo económico, ecuménico de las varias congregaciones, varias religiones, incluyendo la matriz africana, la religión que es muy fuerte en Brasil también, pero muy amenazada, ¿no? Por el bolsonarismo. ¿Cómo eso se está haciendo para que valorice el voto transformador y democrático en ese momento en Brasil? Tenemos la suerte de tener el Conselho Nacional de Iglesias Cristianas, que es un movimiento de unas 8 o 9 iglesias comprometidas, anglicana, presbiteriana, la batista, católica, ortodoxa, suriana, luterana, y la pastora Romy, que es luterana, secretaria general. Y nosotros tenemos un ambiente muy satisfactorio, muy comprometido. Mañana, quinta-feira, viernes, jueves, vamos a hacer um ato interreligioso aqui no CONIC, na Praça Zumbi del Palmares, lembrando todas as nossas possibilidades que temos de ser hermanos de hecho e construir um país e um continente mais feliz. E amanhã é aniversário de nosso candidato presidente da República, Lula. Queremos cantar parabéns e dar graças a Deus por sua vida. Muy bien, ahí está el mensaje cristiano para Lula, para todo el pueblo brasileño, por la transformación y sobre todo por la democracia. Muchas gracias, hermana Sueli Velato, por estar acá en Telesur con nosotros. Muchas gracias. Tatiana, es contigo. Seguimos en Es Noticia. Buenas noches. Muy interesante esta conversación que ha sostenido, sobre todo con la altura que exige un tema tan complejo, tan delicado como es el aspecto religioso y más que ha sido tan transversal en esta campaña y ahora en la segunda vuelta presidencial. Gracias por ello, Beto. Nos encontramos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Bolivia. Lideresas de organizaciones campesinas denuncian amenazas contra sus vidas por parte de sectores golpistas en Santa Cruz. Al mismo tiempo, se cierran accesos a este departamento en rechazo al paro que protagoniza el gobernador Luis Fernando Camacho. En el resto del país, movimientos sociales y políticos están en alerta. Les contamos, profundizamos en ello. Al volver, estamos en Es Noticia.
En noticia Bolivia, diversas organizaciones sociales se declararon en alerta en rechazo a la huelga indefinida que impulsan dirigentes cívicos y el gobernador de Santa Cruz. Advirtieron que tras ese conflicto se esconden nuevos intentos de golpe de Estado. Vamos a verlo. Los sectores sociales advirtieron que tras las exigencias de adelanto del censo de población y vivienda que esgrimen los dirigentes cívicos de Santa Cruz para imponer una huelga indefinida en ese departamento, está el interés de atentar contra la democracia. Estamos en total desacuerdo con el paro cívico que se está llevando en la ciudad de Santa Cruz. Este señor Camacho está acostumbrado a crear conflictos en el país. Ese paro perjudica económicamente al Estado. La etapa de la República ha terminado donde la mayoría del pueblo boliviano era postergado. Las cooperativas mineras del Departamento de La Paz anunciaron que en cualquier momento se movilizarán para defender al gobierno legalmente constituido y a la democracia. Estamos vigilantes. Nosotros no vamos a permitir lo que quieren gestar nuevamente el golpe cívico. Porque nosotros hemos permitido en 2019 lo que el pueblo no quería. Pero ahora estamos organizados, estamos unidos, siempre vamos a defender lo que es la legalidad. La Confederación Única de Campesinos instruyó organizar el traslado de sus afiliados hacia Santa Cruz para participar de los bloqueos de carreteras que los campesinos de ese departamento iniciaron para evitar que las grandes empresas de alimentos sigan trabajando mientras se obliga a cerrar puestos de mercado y a parar a los pequeños productores. Instruimos a las 9 federaciones departamentales regionales afiliadas a la CSUTCB a sumarse al cerco hacia la ciudad de Santa Cruz de manera escalonada, para lo cual deben tomar las previsiones necesarias. La Central Obrera Boliviana, en una asamblea nacional de dirigentes de sus más de 60 sindicatos nacionales, ratificó el estado de emergencia. Estamos en estado de alerta, vigilia permanente, estado de emergencia, decía, ¿no? En cualquier momento los trabajadores vamos a salir a las calles a defender la democracia que ha costado en su recuperación luto y sangre a mucha gente humilde, de los más humildes dentro del pueblo boliviano. El Comité Cívico y el gobernador de Santa Cruz mantienen la huelga indefinida en ese departamento desde el último sábado para obligar a que el censo de población y vivienda se realice a mediados del próximo año. El gobierno programó esa consulta nacional para el primer trimestre de 2024. Los promotores de la huelga rompieron el diálogo con el gobierno el mismo sábado. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Allí teníamos el informe de nuestro corresponsal en La Paz, en Bolivia, Freddy Morales, con quien conversamos ahora para conocer los últimos acontecimientos en medio de una jornada cargada de noticias, pero también de gravísimas denuncias. Hola Freddy, muy buenas noches, adelante. Una jornada de mucha tensión en Bolivia, se podría decir, Tatiana, al terminar este día. Esta tarde se produjeron enfrentamientos, tarde-noche se produjeron enfrentamientos en el centro de la ciudad de La Paz entre grupos convocados por la Alcaldía de La Paz para respaldar a la huelga de Santa Cruz y vecinos autoconvocados, como se llamaron a sí mismos, que salieron a rechazar esa manifestación a favor del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Los medios locales señalan que se produjo por lo menos heridas en 16 personas en este enfrentamiento. Entre tanto, el gobierno nacional ya empezó a tomar medidas ante el próximo 6º día de huelga indefinida que se realiza en Santa Cruz. El ministro de Desarrollo Productivo, el señor Néstor Huanca, ha hecho conocer hace minutos nomás, Tatiana, la decisión del gobierno de suspender de manera inmediata a partir de este jueves la exportación de soya y sus derivados, azúcar, aceite y carne de res a partir de las 0 horas de este jueves, en tanto se mantenga la huelga con bloqueos en el departamento y en la ciudad de Santa Cruz. Por su parte, el ministro de Economía, el señor Marcelo Montenegro, rechazó acusaciones de la Cámara Agropecuaria del Oriente, CAINCO, cuyos directivos acusaron al gobierno de estar provocando
graves daños a la economía de las empresas que trabajan en Santa Cruz y que exportan y también proveen de muchos alimentos al resto del país. El ministro Marcelo Montenegro recordó a esos directivos empresariales que es el Comité Cívico de Santa Cruz y es el gobernador de ese departamento, Fernando Camacho, quienes han ordenado que se realice una huelga indefinida con bloqueos, que es lo que está afectando a la economía nacional y a la economía de Santa Cruz. Además, el ministro de Economía, el señor Marcelo Montenegro, ha recordado que los propios empresarios de la CAINCO, que ahora están queriendo señalar al gobierno y a sus movimientos sociales por algún daño a sus actividades económicas, participaron activamente en el golpe de Estado de noviembre de 2019, al extremo que el ministro mostró un video en el que estos dirigentes empresariales señalan que el golpe de Estado fue una inversión, se trataba de una inversión para ese sector. Entre tanto, debemos informar también que la Central Obrera Boliviana, en su Asamblea Nacional de Dirigentes, ha propuesto al gobierno nacional que convoque a una cumbre por la democracia. El gobierno aún no se pronunció sobre esta solicitud. Pero además, la Central Obrera Boliviana ha expresado su total rechazo a la iniciativa de los dirigentes cívicos de Santa Cruz para que la Iglesia Católica lleve adelante una mediación para procurar un acuerdo por la huelga indefinida y la fecha del censo. Los dirigentes sindicales han recordado que la Iglesia Católica, a través de sus obispos, participaron activamente en el golpe de Estado de noviembre de 2019, por lo que rechazan cualquier mediación de esa institución. El ampliado o Asamblea Nacional de Dirigentes Sindicales también expresó su plena solidaridad con los dirigentes sindicales del departamento de Santa Cruz, por ejemplo, con la señora Felipa Yalili, máxima dirigente de las mujeres campesinas de la organización Bartolina Sisa del departamento de Santa Cruz, que en las últimas horas denunció que es objeto de amenazas de muerte, tanto contra ella como contra varios de sus familiares. La Central Obrera Boliviana ha señalado que además de esta dirigente del sector campesino de Santa Cruz, otros dirigentes sindicales son objeto de amenazas de muerte de forma permanente. Atribuyen estas amenazas a quienes están llevando adelante e impulsando esta huelga indefinida en el departamento de Santa Cruz. Es la situación hasta el momento, Tatiana. Freddy, varios asuntos también para preguntarte, aprovechando este contacto que tenemos y unos minutos para conversar para toda nuestra audiencia, por supuesto, como siempre, en esta clave latinoamericana. ¿Cómo es esto de lo que se ha denunciado también durante esta jornada que tenías parte en el informe? El presunto acuerdo, que parece que es bastante real, que así fue, del gobernador Luis Fernando Camacho con sectores empresariales para que ellos sigan con sus empresas abiertas, para que los bancos sigan funcionando, todos los sectores que lo acompañan, que además son bastante poderosos, muy cercanos a él, pueden funcionar, pero los demás y sobre todo aquellos que trabajan en la economía informal, pues pierden porque evidentemente son los que no pueden ofrecer lo que ofrecen allí en este departamento. Preguntarte un poco más de esto, ¿qué es lo que ha pasado? Las imágenes de algunos canales de televisión han demostrado, han reconfirmado en realidad que muchas de las industrias de la ciudad de Santa Cruz que operan en la misma ciudad de Santa Cruz, en la parte industrial, continúan trabajando. Se han mostrado no solo funcionarios, obreros, yendo a trabajar, declaraciones de esto, entonces están obligando, entre comillas, según sus propias declaraciones, a trabajar en horario continuo. Pero lo que ha detonado el bloqueo del bloqueo, si se puede llamar de este modo, de parte de sectores sociales a la ciudad de Santa Cruz, es el haber conocido, y hoy, esta noche, el ministro de Economía ha mostrado por lo menos 2 autorizaciones del Comité Cívico Pro Santa Cruz, impulsor de la huelga con bloqueos, para que se deje transitar y trabajar, para que se deje vender sus productos a la Cervecería Boliviana Nacional Regional Santa Cruz y a la industria de pollos Sofía. Se afirma, el propio ministro lo ha sugerido,
que Fernando Camacho, el gobernador, tendría alguna acción, algunas acciones en realidad económicas en esta comercializadora y productora de pollos, conocida como Sofía en el país. De modo que esta situación, el conocer que en tanto con violencia se evita que las personas que quieren trabajar vayan a trabajar para ganar su sustento, se evita que los pequeños negocios en los mercados, las tiendas de barrio inclusive, puedan expender sus productos con violencia, se evita esa situación a nivel del más alto en cuanto a los decisores de la huelga indefinida, se autoriza para que trabajen y vendan sus productos las grandes empresas que están asentadas en la propia ciudad de Santa Cruz. Esto ha provocado la reacción de los sectores sociales, fundamentalmente campesinos, que han convocado a sus afiliados a bloquear los accesos por carretera a la ciudad de Santa Cruz. Los dirigentes de estos sectores han dicho que si los ricos se están haciendo más ricos, debe entonces autorizarse a que los pobres trabajen para ganar su sustento. Pero que si no se autoriza a los pobres trabajar para ganar su sustento, tampoco se puede dejar que los ricos sigan haciendo más fortuna con este paro, con esta huelga indefinida, y por ello han iniciado desde ayer el bloqueo de las carreteras que conectan a la ciudad capital, Santa Cruz, con el resto de provincias y también con el resto del país. ¿Qué hacen los medios que apoyan a la derecha y que participaron también apoyando el golpe de Estado de noviembre? Señalan a los bloqueos de los campesinos como actos terroristas, en tanto que señalan los bloqueos que realizan a instrucción del Comité Cívico dentro de la ciudad de Santa Cruz para que no haya ninguna actividad económica, señalan como una demanda ciudadana que hasta ahora no es escuchada ni respondida por el gobierno. Una acción democrática. Es lo que dicen, sí, una actividad democrática. Por último, Freddy, preguntarte si hay alguna decisión, si ha hablado desde la justicia alguna autoridad producto de las amenazas que han hecho las mujeres, lideresas de organizaciones campesinas, como por ejemplo Felipa en la organización de Bartolina Sisa, con esta amenaza no solamente contra ellas, sino contra sus familias, varias de ellas, y recordaba además ella también que ya el fin de semana el familiar de una de ellas fue asesinado por exigir que no se bloqueara un acceso para poder ir al trabajo. Las organizaciones feministas, fundamentalmente organizaciones de mujeres, las organizaciones sindicales y la propia Central Obrera Boliviana reunida hoy en Asamblea Nacional han expresado su solidaridad con la señora Yalile. Entre tanto que desde el Ministerio de Gobierno se ha informado que se instruyó la investigación de las amenazas, la procedencia de las amenazas a la vida y a la integridad de esta familia y de otros dirigentes sindicales y sus familiares. De modo que se ha mencionado al final de la jornada que está en investigación esta situación denunciada por las organizaciones campesinas del departamento de Santa Cruz. Debemos por último señalar también, Tatiana, que las organizaciones campesinas nacionales, como lo informamos a través de las declaraciones de sus dirigentes, han decidido desplazarse de forma escalonada, desplazar a sus afiliados de forma escalonada a Santa Cruz para fortalecer no solo los bloqueos alrededor de la ciudad de Santa Cruz, sino también para dar solidaridad y seguridad a los propios dirigentes campesinos amenazados en el departamento de Santa Cruz. Tatiana. Muchísimas gracias por toda esta información, por ese contexto tan importante para comprender el porqué de la alerta que hay, no solo en Santa Cruz, en todo el país, con el gobierno tan pendiente de ello. Muchas gracias, Freddy. Siempre buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, con una desafiante agenda por la integración, avanza la cumbre de cancilleres de la CELAC. Recuperación pospandemia, lucha contra la corrupción, mecanismos de apoyo económico entre países miembros son algunos de los asuntos clave que se discuten. ¿Qué se necesita para amarrar este nuevo camino de integración? Lo analizamos desde una mirada feminista y descolonial. Al volver, estamos en Es Noticia.
En noticia argentina, avanza el encuentro entre cancilleres de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC para abordar los desafíos actuales con una ambiciosa agenda que apunta a algo muy importante: reforzar el diálogo regional, la integración regional. Vamos a verlo. Se realiza en Argentina la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, evento en el que las naciones que la integran debaten sobre los desafíos actuales de la región, que incluyen una ambiciosa agenda de trabajo por la integración, con temas como la recuperación económica post-pandemia, la lucha contra la corrupción y el diálogo con socios extrarregionales, definir estrategias sanitarias, planes para la seguridad alimentaria, integración de infraestructura, cooperación ambiental y la mejora de la situación y condiciones de las mujeres en los Estados miembros. Son otros asuntos que ocupan la agenda de esta cumbre, que se extenderá hasta este jueves 27 de octubre. Esta 23ª reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC ocurre días antes de las elecciones en Brasil, país que se retiró en 2020 de este bloque. Los resultados electorales en una de las economías más importantes de la región significaría un posible retorno de Brasil y podría reconfigurar el panorama político regional. Según la Cancillería argentina, el encuentro pretende renovar la asociación estratégica basada en vínculos históricos, culturales y humanos, y reforzar los lazos para que las relaciones alcancen todo su potencial. Para nosotros es un inmenso orgullo estar aquí y sobre todo tener la posibilidad de debatir en un contexto complejo, en un mundo inmerso en incertidumbres, con prácticamente ninguna certeza de hacia dónde hay que caminar, y sin embargo América Latina y el Caribe se une. América Latina y el Caribe marca un hito más en este tiempo de tantos desencuentros a nivel global, donde el multilateralismo quedó en valores que se expresan de la boca para afuera, pero después la práctica del multilateralismo termina estando en tela de juicio. Cada año, los jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC se reúnen en el país que detenta la presidencia pro tempore para discutir la agenda gestionada durante las reuniones de los coordinadores nacionales efectuadas durante ese año y para renovar la presidencia pro tempore del organismo para el año siguiente. Se trata de camino de integración, vamos a analizarlo, le decíamos antes de la pausa, desde el feminismo, desde una visión descolonial. Para ello nos acompaña Karina Ochoa, doctora en Desarrollo Rural, profesora, investigadora en varias universidades en México, es mexicana, cofundadora de la Red Feminismo, Cultura y Poder, está aquí en la séptima Escuela Descolonial de Caracas, Juan José Bautista. Profesora, bienvenida, un placer, buenas noches. Igual, un placer estar nuevamente en este espacio. Muchísimas gracias. Primero, permítame preguntarle cómo ha estado este séptimo encuentro descolonial aquí en Caracas. Viene usted, profesores, además expertos en la teoría descolonial, pero también en cómo ponerla en práctica, de lo que por supuesto ya le voy a preguntar, de distintas partes de nuestra América Latina. Sí, justo en esta séptima sesión de la Escuela Descolonial estamos haciendo puentes de reflexión hacia la apuesta comunal, hacia la comuna y hacia el Estado comunal como una apuesta que tiene que ser revisitada, revisada. Y yo creo que además América Latina tendría que estar volteando a esta apuesta desde Venezuela, a la que se le ha dado poca importancia, pero que tiene un valor prioritario en estos momentos. La idea del Estado comunal tiene alta vigencia en estos momentos. Y en Venezuela en particular, en el que se ha adelantado un ejercicio tan importante, con logros también muy importantes en algunos procesos comunales. Exactamente. Digamos que tenemos un desafío importante, que es hacer una revisión de los últimos 30 años de las políticas globales y su impacto en América Latina, pero esta revisión la tenemos que hacer también a la luz de experiencias como lo que ha vivido Venezuela con la apuesta del Estado comunal. Muy importante. Ahora, hablábamos antes de entrar en materia como un marco que es tan importante para nuestra América Latina, y es este camino de reintegración, de cómo hilar lo que comenzó muy bien, luego se corta abruptamente, pero que ahora de nuevo se intenta. ¿En qué momento estamos después de la pospandemia? Sí, bueno, primero hay que mencionar que la pandemia vino a develar, o sea, le quitó el velo a esta promesa de la modernidad, de emanciparnos, de liberarnos, de llevarnos a la mayoría de edad a través de la técnica y la ciencia. La pandemia vino a mostrar
que las políticas moderno-capitalistas son políticas de muerte, que los estados moderno-liberales, que tenían inicialmente como pretensión garantizar la seguridad de sus poblaciones, pues han sido incapaces de garantizar la seguridad y que hoy estamos en estados de vulnerabilidad donde la política de la muerte pues ha sido una constante. ¿Y nos engañaron entonces? Sí, nos han engañado. Mire, por ejemplo, lo que sucedió en Estados Unidos, el país que más muertos lamentablemente se registraron en la pandemia. Mire también para el caso de nuestra América Latina, más de 600.000 muertos en la pandemia por el negacionismo del presidente Bolsonaro. Sí, incluso, bueno, el caso español, ¿no? Donde la pandemia vino a mostrar que el sistema de salud se colapsaba porque el Estado pues no podía cumplir, digamos, hacer efectivos sus fundamentos, que es garantizar la seguridad, la vivienda, el buen vivir de la población. En ese sentido, la pandemia pues no solo representó una crisis epidemiológica, representó una crisis de evidencia del capitalismo global. Y en este contexto, nosotras y nosotros en América Latina, pues como diría un filósofo y un intelectual latinoamericano, tenemos que entrar de espaldas al futuro, es decir, mirando el pasado para entender nuestro presente, y eso significa ver cuáles han sido los impactos de 30 años de políticas neoliberales en América Latina y también ver cuáles han sido los recorridos que gobiernos progresistas en un primer momento tuvieron en la primera ola del progresismo, donde Chávez pues, fue fundamental en este intento de integración latinoamericana, y luego como a la vuelta de los años en países como Brasil, como Argentina, terminó votándose en contra o se terminaron gestando golpes de Estado que imposibilitaron, digamos, el desarrollo de estas apuestas. Y yo creo que un balance necesario es que en Argentina como en Brasil se dejó intacto al Estado moderno liberal. O sea, se ejecutaron políticas pues, de redistribución de la riqueza, de apoyo a sectores populares, a sectores históricamente excluidos, pero el Estado moderno liberal quedó intacto, de tal suerte que no se hizo un acto de ingeniería política que pudiera transformar este Estado en una otra apuesta de Estado. Yo hace rato decía que hay que mirar a Venezuela porque lo que pasa con el proyecto bolivariano es que ahí sí se intenta pensar una otra forma de Estado y desestructurar al Estado moderno liberal a través de un Estado que tiene como base la apuesta del poder popular. Pero allí, y de por la ejemplo, comuna. claro, pero allí ha jugado un papel fundamental la reconfiguración del país estructuralmente desde la propia Constitución. Exacto. El cambio de Constitución resulta fundamental. Claro, pero no es solamente el cambio de constitución, porque tenemos también en Ecuador una constituyente, recordaremos, sí. Y a la vuelta de los años lo que está pasando hoy en Ecuador nos muestra que esa nueva constitución no fue suficiente para gestar una apuesta política que pudiera mantener pues, todos los avances que se intentaron a través del gobierno de Correa. Tenemos también el caso de Bolivia, que ha ido, digamos, que ha mantenido su apuesta porque logra proponer y hacer una constituyente que incorpora a los sectores indígenas populares a pensar ese nuevo proyecto de nación. Pero tenemos una constitución plurinacional. Plurinacional, pero en Venezuela además se hizo el acto de ingeniería política en el sentido de que Chávez sí pensó en la configuración de un Estado paralelo, que es el poder popular, que fuera configurando una forma de quehacer político que tenía que tener influencia sobre la administración estatal. Y yo creo que Venezuela está en ese desafío, pero habría que pensar, ahora que tenemos que hacer un recorrido de cara a la crisis geopolítica que vivimos, donde Estados Unidos con la guerra en Ucrania pues está siendo el gran triunfante y Europa está siendo la gran derrotada. Hoy Europa va a empezar a vivir las políticas neocoloniales y extractivistas que nunca había vivido en los últimos siglos. Hoy Europa va a tener que vivir la dependencia frente a Estados Unidos y eso va a tener implicaciones porque Estados Unidos también sin duda va a tener un regreso muy fortalecido a ciertos territorios y América Latina es un territorio prioritario para Estados Unidos. Entonces, así lo haya dejado olvidado por un tiempo. Digamos que nunca lo ha abandonado, pero no estaban sus baterías. No era su prioridad. Ajá, durante unos años no fue su prioridad. Como América Latina, digamos, sí tenía incidencias. Bueno, Venezuela no ha soltado Estados Unidos
toda su lógica imperial frente a Venezuela. Ha habido y el caso de Colombia también. El caso de Colombia, claro, pero de alguna manera Estados Unidos había virado su mirada geopolítica militar hacia Oriente, por ejemplo, hoy a Ucrania, pero finalmente América Latina ha sido un territorio que es fundamental para Estados Unidos. Ramón Grosfoguer lo ha planteado en diferentes momentos de la conversación en Venezuela, pues advirtiendo que se viven en momentos muy difíciles porque esperamos un retorno mucho más agresivo. No es que se haya ido el imperialismo norteamericano, pero todo indica que viene con un ímpetu muy agresivo que implica que en América Latina empecemos a hacer este proceso de integración, pero una integración que ya no piense desde las lógicas modernas liberales, sino que justamente empiece a pensar la posibilidad de una integración que empiece a emerger también desde el fortalecimiento de los poderes populares en los diferentes gobiernos latinoamericanos. Y hoy hay un regreso de las izquierdas en algunos países, el retorno en Argentina, el retorno en Brasil, que se espera el próximo yo ya lo estoy anunciando, pero esperemos que el próximo domingo regrese Lula al gobierno. Y ahí hay un nuevo desafío. Tenemos que hacer el balance de qué pasó con la primera ola de los gobiernos progresistas y el desafío que hoy se nos plantea, ya no como una integración que tiene que tener las lógicas desarrollistas que antaño pues pretendían, digamos, posicionar a América. Porque fíjese usted, profesora, que resulta bastante paradójico cuando desde nuestra América Latina y cuando se hablaba de la integración, en una manera bastante incipiente, lo que nos decían es que deben ver a Europa. El espejo de Europa evidentemente no es, porque vemos cómo esta democracia neoliberal, este capitalismo a los lados y los límites extremos, entregado el poder a las grandes farmacéuticas, a las transnacionales, no puede ser el ejemplo para nuestra América Latina. Bueno, y hoy menos que nunca, porque además hoy Europa ha quedado pues a la sombra de Estados Unidos. Como dijo el profesor Grosfoguer, aquí precisamente a Grosfoguer que lo recuerde, es que Estados Unidos ahora va a aparecer lo que es Puerto Rico, lo que es Europa en el concierto de Estados Unidos-Puerto Rico es lo que va a hacer Estados Unidos con Europa. Claro, ahora la dependencia energética que Europa está construyendo, bueno, que Estados Unidos está construyendo en relación a Europa, pues es inminente y además va a ser en precios de un monopolio, en condiciones bastante desfavorecidas para Europa, y Europa va a empezar a vivir lo que nosotros hemos vivido durante muchos siglos. Esto reordena muchas cosas, pero en América Latina tenemos una fuerza muy potente y hoy estuve, por ejemplo, con compañeras de las comunas que están trabajando desde los consejos comunales de salud. Y esto tiene que ver con cómo las apuestas también se construyen desde experiencias de sujetos que hemos sido históricamente excluidos, y las mujeres tenemos un papel fundamental. Y tenemos un papel fundamental no solo porque, por ejemplo, esta revolución se sostiene en buena medida por la labor de las cotidiana, mujeres, por supuesto, organizativa que hacemos y que hacen las mujeres, sino porque además las mujeres tenemos una experiencia de construcción de la colectividad, del poder para algo y no del poder sobre algo, no de un poder vertical, de un poder que pretende avasallar, sino de un poder que pretende construir la posibilidad de la reproducción de la vida. Yo creo que traer esta experiencia de las resistencias de mujeres, de las formas de quehacer político que construimos desde la lógica de los cuidados y de la construcción comunitaria que las mujeres sostenemos, no diría yo por naturaleza, pero que sostenemos por experiencia histórica, puede ser una vía sobre la cual empecemos a pensar de lo micro a lo macro, es decir, cómo construir ética política de integración que parta bajo el principio de la reproducción de la vida y de la comunidad, y que sean apuestas por la vida frente a la política de la muerte que nos ofrece el capitalismo moderno colonial. Eso es un gran desafío, porque ha sido una gran experiencia que se ha vivido en Venezuela, pero es un país bloqueado que ha intentado ser aislado, pero por fortuna no ha sido así, se encuentra inmerso en el concierto internacional a pesar de todo ello. Sin embargo, todas estas experiencias sí han tratado de ser invisibilizadas desde fuera, me refiero. Para despedirla, profesora, integración en el marco además del tema que ustedes abordan por estos días aquí en Venezuela, de la descolonización. Históricamente, Venezuela también
trata de hacer avances, pensar en teorías, pensar en la historia, qué hacer con todo lo que tenemos además en nuestras mentes, en las escuelas, en la educación, en la vida misma. Claro, cuando hablamos de descolonización, no solamente estamos hablando de cuestiones indígenas. Sin duda. Y no estamos hablando solamente de una historia del pasado, estamos hablando de lógicas de dominación que se constituyen desde hace 500 años, pero que han tenido una permanencia y una constancia y una actualización. Yo siempre doy el ejemplo pues, de las políticas neoesclavistas que hoy, o las lógicas neoesclavistas que hoy operan en México. Por ejemplo, México es un país donde hay 136,000 desaparecidos y desaparecidas, cifras oficiales, con lo cual seguramente la realidad sobrepasa esa cifra. Y una de las líneas, por ejemplo, de investigación sobre las desapariciones es el narcotráfico. O sea, el narcotráfico secuestra personas para el trabajo de plantación, para el trabajo ilegal, para la trata de mujeres, y eso es neoesclavismo, es lo mismo que hacían hace 500 años con las poblaciones negras, pero ahora se hace con poblaciones civiles, más allá de las lógicas de racialidad, porque se ha actualizado estas formas como operan las lógicas de dominación. Cuando hablamos de descolonización, no hablamos de cuestiones sobre indios, negros, poblaciones racializadas solamente. Hablamos de patrones de dominación que configuran el sistema actual y que han tenido una constante y una continuación en el tiempo con una actualización que se expresan en fenómenos como la desaparición forzada, como el feminicidio, como la violencia que se ejerce con las poblaciones que protestan, como la injusticia, la violación de derechos. El trabajo esclavo. El trabajo esclavo, claro. El empobrecimiento absoluto de muchos sectores, la falta de acceso a la salud, etc. Eso es profundamente colonial. Para despedirla, ¿cuál es entonces el desafío? ¿Cuántos años tendremos? No quiero pedirle la bolita mágica, pero ¿cuántos años tendremos para realmente todos como sociedades en nuestra América Latina comprender que nos compete a cada uno de nosotros? Bueno, eso ya tendríamos que haberlo hecho desde ayer. Digamos que ya vamos en retraso, pero lo que sí quiero decir es que también es cierto que este proceso de descolonización no puede ser posible sin un proceso de despatriarcalización. Las compañeras bolivianas decían, no hay descolonización sin despatriarcalización, y hoy el desafío que tenemos es construir sociedades que rompan con estos modelos políticos que ponen la ganancia y la muerte por encima de la vida. Entonces la apuesta es construir proyectos que permitan la reproducción de la vida y la reproducción de la vida humana y la vida no humana. Ahí está el desafío. Muchísimas gracias, profesora, y bienvenida siempre. Un gusto escucharla. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.